Abuelita, ni siquiera sabes usar el microondas. Las palabras flotaron en el aire como el humo de una fotografía quemándose, picando mis ojos y robando el aliento de mis pulmones de 72 años. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Margarita Rosa Thompson y llevo 43 años arrodillada junto a la misma silla de madera desgastada en mi alcoba de Chicago, susurrando la misma oración matutina que mi madre me enseñó cuando tenía 7 años. Querido Jesús, dame fuerzas para este día, sabiduría para mis palabras y amor para aquellos que más lo necesitan. Asiaf. La alfombra Burdeos bajo mis rodillas tiene hendiduras permanentes donde he apoyado mi peso en señal de rendición, mañana tras mañana, buscando guía de aquel que prometió no abandonarme ni desampararme. La casa a mi alrededor tiene el aroma de la carne asada del domingo y de los muebles viejos de madera, mezclado con la tenue lavanda de los saquitos que guardo en cada cajón. Las fotografías adornan la repisa como testigos silenciosos de tiempos mejores. Mi difunto esposo Roberto con su uniforme de la Marina, la graduación de preparatoria de nuestra hija Emily, el pequeño Jason dando sus primeros pasos en esta misma sala. Cada marco guarda un recuerdo de cuando era indispensable, cuando mis manos eran necesarias, cuando mi voz importaba a las personas a las que había dedicado toda mi vida a servir. Pero esa tarde de domingo en noviembre, mientras el viento otoñal hacía vibrar las ventanas de la casa en la que había vivido durante 37 años, esas mismas personas, mi hija Emily y mi nieto Jason, estaban sentadas en mi sala como jueces dictando un veredicto que nunca pedí escuchar. Emily se recostaba en el sofá seccional que había ahorrado durante 2 años para comprar, desplazándose por su teléfono con la indiferencia casual de alguien que nunca tuvo que preocuparse por dónde conseguiría su próxima comida. Jason estaba tumbado en el sillón reclinable que su abuelo adoraba, con los pulgares bailando sobre su dispositivo de juego con la fluida confianza de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. Había pasado la mañana como siempre, preparando un festín que podría alimentar a 8 personas, aunque solo 3 fueran a comer. Jamón glaseado con miel, puré de papas batidas a mano hasta que quedaban suaves como nubes, cazuela de ejotes hecha con la receta que mi madre me transmitió a través de 3 generaciones, y pan de maíz tan dorado que prácticamente brillaba bajo las luces de la cocina. Cada plato hecho con el tipo de amor que se manifiesta en los 15 minutos extra que se pasan revolviendo, en la cuidadosa medición de los condimentos, en la forma en que lo arreglé todo en los platos de porcelana de mi abuela, porque incluso una simple cena familiar merecía belleza. Habían comido rápido, mecánicamente, con los ojos fijos en sus pantallas durante toda la comida. Nadie mencionó que el jamón estaba perfectamente sazonado, que las papas estaban exactamente como a Jason le habían gustado desde que tenía 5 años, que me había levantado a las 6 de la mañana para hacer pan de maíz fresco, porque el comprado en la tienda nunca sabía como el de casa. Entre bocado y bocado, discutieron sus planes para la noche. Emily tenía una cita con un hombre que conoció en línea. Jason quería ir a casa de un amigo a jugar videojuegos, y me di cuenta con una claridad que se sintió como agua helada en mis venas de que ninguno de ellos había preguntado sobre mi día, mi salud o si necesitaba algo de la tienda. Cuando el teléfono de Emily vibró con un mensaje de texto, miró la pantalla y se rió, un sonido lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. ¡Ay, Dios mío, mamá! Mira este meme que me envió Jason. Giró el teléfono hacia mí, mostrando una imagen que no podía ver bien sin mis lentes de lectura. Es esta anciana tratando de usar un smartphone y lo está sosteniendo al revés. Gracioso, ¿verdad? Jason levantó la vista de su juego lo suficiente como para sonreír con suficiencia. Esa eres tú, abuelita. ¿Recuerdas la semana pasada cuando me llamaste llorando porque creías que habías roto la televisión? Solo habías presionado el botón equivocado en el control remoto. Su voz tenía la crueldad particular que los adolescentes perfeccionan,
No lo suficientemente mala como para ser calificada como abuso, pero lo suficientemente aguda como para sacar sangre de corazones que se habían vuelto demasiado tiernos con la edad y el amor. No estaba llorando, dije en voz baja, aunque las palabras sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. Sí estaba llorando, en realidad. No por la televisión, sino porque había pasado 3 horas tratando de arreglar lo que había roto, sintiéndome cada vez más inútil con cada intento fallido, hasta que finalmente me rendí y llamé a la única persona que pensé que me ayudaría sin juzgar. «Definitivamente estabas llorando», añadió Emily con la indiferencia casual que había perfeccionado desde la muerte de su padre. «Jason me lo dijo. Dijo que sonabas como si el mundo se estuviera acabando porque no podías cambiar el canal». Volvió a su teléfono, ya aburrida de la conversación que estaba diseccionando lo que quedaba de mi dignidad. «Sinceramente, mamá, estamos en 2023. Todo el mundo sabe usar la tecnología básica, incluso la abuela de mi amiga, y tiene 85 años. Fue entonces cuando Jason pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Abuelita, ni siquiera sabes usar el microondas». La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de péndulo que Roberto había comprado para nuestro 10º aniversario, su ritmo constante marcando segundos que parecían pequeñas muertes. Emily levantó la vista de su teléfono con genuino interés por primera vez en todo el día, esperando ver cómo respondería a esta última evaluación de mi ineptitud. Jason pausó su juego, tal vez sintiendo que había cruzado alguna línea invisible, pero sin entender del todo qué era ni por qué importaba. Estaba parada allí, en mi propia cocina, vestida con el vestido azul que reservaba para los domingos y las ocasiones especiales, con mi cabello plateado peinado como lo había usado desde 1985, con las manos todavía húmedas por lavar los platos que habían dejado sobre la mesa, sin pensarlo 2 veces. El microondas que Jason afirmaba que no podía usar estaba en el mostrador detrás de mí, el mismo microondas que compré en 2001 con mi primer cheque del Seguro Social, el que había usado miles de veces para calentar los biberones de Jason cuando Emily estaba demasiado cansada para funcionar, para calentar sopa cuando estaba enfermo con fiebres infantiles, para descongelar carne molida para las cenas de espagueti que había suplicado todos los martes durante 6 años seguidos. El microondas que me había ayudado a alimentar a esta familia durante más de 2 décadas era, aparentemente, ahora evidencia de mi incompetencia tecnológica. Algo se rompió en mi pecho, no mi corazón, que se había estado rompiendo lentamente durante meses, sino algo más profundo. Algo que me había mantenido unida, a pesar de la soledad que se había instalado en mis huesos desde el funeral de Roberto, a través de la paulatina comprensión de que me había vuelto invisible en mi propia casa, a través de la creciente comprensión de que las personas a las que había sacrificado todo para amar me veían como nada más que una reliquia para ser manejada y ocasionalmente ridiculizada. «Necesito un poco de aire fresco», susurré, aunque ninguno de los dos levantó la vista para reconocer mis palabras. Caminé por la puerta trasera hacia el porche que Roberto había construido con sus propias manos, donde habíamos pasado incontables tardes hablando de nuestros sueños y viendo la puesta de sol pintar el cielo con tonos de esperanza. Ahora estaba sola, con los dedos aferrados a la barandilla de madera que él había lijado suavemente, sintiendo el viento de noviembre atravesar mi vestido como una profecía. Esa noche, después de que Emily se fuera a su cita y Jason desapareciera a casa de su amigo, me senté en la mesa de mi cocina con mi gastada Biblia de cuero abierta en el Salmo 25. «Vuélvete a mí, y ten piedad de mí, porque estoy solo y afligido». Las palabras se emborronaron entre lágrimas que había estado conteniendo durante lo que parecieron años. Tracé los versículos resaltados con dedos temblorosos, recordando cuando esta misma Biblia me había consolado durante el diagnóstico de Roberto, durante sus tratamientos, durante la noche en que exhaló su último aliento mientras me tomaba de la mano y susurraba que me amaba. Ahora parecía que incluso Dios se había olvidado de que existía. A la mañana siguiente de las crueles palabras de Jason, me encontré de pie en el armario de mi dormitorio, mirando una caja de zapatos que no había abierto en 3 años. Dentro,
Estaban los recibos y los estados de cuenta bancarios que contaban la historia de una mujer que lo había dado todo a personas que ahora la consideraban una carga. Mis manos temblaron mientras levantaba la tapa, liberando el tenue aroma a papel viejo y sueños rotos. Recibo tras recibo pintaba una imagen que había sido demasiado ciega o demasiado cariñosa para ver con claridad. Los pagos del coche de Emily cuando, temporalmente, perdió su trabajo hace 4 años. La colegiatura de la escuela privada de Jason cuando le estaba costando trabajo en la escuela pública. El enganche para el departamento de Emily cuando se mudó a los 25 años, afirmando que necesitaba independencia, pero manteniendo mi chequera en marcación rápida. Libros de texto universitarios, facturas médicas, reparaciones de coches, regalos de Navidad que había envuelto con tanto cuidado mientras ellos enviaban mensajes de agradecimiento desde la habitación contigua. $43,000 en los últimos 5 años. Casi todos mis ahorros para la jubilación, entregados con la ingenua creencia de que amar significaba decir sí a cada solicitud, a cada emergencia, a cada manipulación disfrazada de crisis familiar. Me hundí en mi cama, aferrada a un estado de cuenta bancario que mostraba mi saldo actual, $862. Ni siquiera lo suficiente para cubrir los impuestos prediales del próximo mes de la casa, en la que, de alguna manera, me había convertido en una invitada. La casa donde Roberto y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde habíamos soñado con cenas de domingo llenas de risas y nietos que atesorarían las historias que teníamos para contar. En cambio, me había convertido en la mujer que cocinaba comidas para personas que comían mientras se desplazaban por las redes sociales, que limpiaba después de adultos que dejaban los platos en el fregadero como si fuera su sirvienta personal, que escuchaba quejas sobre mi cocina mientras aceptaban mi apoyo financiero sin gratitud ni reconocimiento. Mi mente se desvió a la conversación que había escuchado a escondidas hace 3 semanas, cuando Emily pensó que estaba durmiendo la siesta en mi silla. Estaba hablando por teléfono con su hermana Linda en California, hablando con el tono descuidado que la gente usa cuando cree que no es observada. Se queda ahí sentada todo el día, Lynn. O sea, entiendo que es mayor, pero al menos podría intentar mantenerse al día con la tecnología. Ayer me pidió que la ayudara con Netflix por 10ª vez este mes. Y ni siquiera me hagas hablar de cómo conduce. A 30 kilómetros por debajo del límite de velocidad con la direccional puesta durante 3 cuadras. La crueldad en su voz había sido impresionante. Esta era la misma hija a la que había mecido durante las pesadillas. Aquella por la que había trabajado turnos dobles para mantenerla cuando su padre estaba de servicio. Aquella cuya fiebre había monitoreado durante noches de insomnio cuando luchaba contra la neumonía a los 7 años. Lo peor, había continuado Emily, es que actúa como si nos estuviera haciendo un gran favor al dejarnos cenar aquí todos los domingos. Como mamá, somos adultos con nuestras propias vidas. No necesitamos tu carne asada y tus chantajes emocionales. Había fingido dormir entre lágrimas que empaparon el antimacasar de mi silla, el que mi madre había tejido a ganchillo hace 50 años como regalo de bodas. Incluso mis muebles tenían más valor sentimental para mí de lo que aparentemente yo tenía para mi propia hija. Pero fue el comportamiento de Jason lo que más me dolió, tal vez porque había invertido tanta esperanza en nuestra relación. Cuando era pequeño, me llamaba su abuela, mi mejor amiga, pasando fines de semana enteros en mi casa construyendo fuertes con almohadas y aprendiendo a hornear galletas. Le había enseñado a montar en bicicleta en mi entrada. Le había vendado las rodillas raspadas y había escuchado sus sueños infantiles con el tipo de atención que lo hacía sentir como la persona más importante del mundo. Ahora, con 19 años y de regreso de su primer año de universidad, la universidad que yo estaba pagando, me trataba como un electrodoméstico anticuado que ocasionalmente proporcionaba servicios útiles, pero que sobre todo solo ocupaba espacio. Pone los ojos en blanco cuando le pregunto por sus clases. Responde a mis preguntas con respuestas de una sola palabra, mientras sus dedos bailan sobre la pantalla de su teléfono, y acepta mis cheques de cumpleaños con la cortesía mecánica de alguien que reconoce una propina de un extraño. El mes pasado, cuando me resbalé en los azulejos mojados del baño,
y llamé a Emily para que me ayudara. Ella envió a Jason en su lugar. Me encontró sentada en el suelo con mi camisón, demasiado mareada para ponerme de pie, demasiado orgullosa para llorar. En lugar de ayudarme a levantarme con amabilidad, suspiró dramáticamente y dijo: «Abuelita, realmente necesitas ser más cuidadosa. Mamá está en el trabajo, y yo tenía planes esta noche». Planes. Como si mi posible conmoción cerebral fuera un inconveniente para su agenda social. Pero el recuerdo que más me atormentaba había ocurrido solo 6 semanas antes, durante lo que pensé que sería una celebración. El cumpleaños de Roberto habría sido el 15 de octubre, y había pasado todo el día cocinando su comida favorita: pollo frito con puré de papas y salsa, elote, y la receta del pastel de chocolate que su madre me había enseñado antes de morir. Había puesto la mesa con nuestra vajilla de boda, encendido velas, e incluso había puesto la música de jazz que le encantaba durante nuestros bailes de los viernes por la noche en la sala. Cuando Emily y Jason llegaron, apenas reconocieron el esfuerzo. Emily se había quejado de que la comida frita le caía mal, y Jason había picoteado su pollo mientras transmitía algo en vivo en su teléfono. Ninguno de los dos había preguntado por qué había preparado la comida favorita de Roberto. ¿Por qué había encendido velas en una noche ordinaria de jueves? ¿Por qué las lágrimas seguían resbalando por mis mejillas cada vez que miraba su silla vacía? ¿Estás bien, mamá?, Emily finalmente había preguntado, pero su tono sugería que ya estaba molesta por cualquier estallido emocional que intuyera que se avecinaba. «Es el cumpleaños de tu padre hoy», susurré, con la voz apenas audible sobre la música de jazz que ahora sonaba como luto en lugar de celebración. «Oh». Emily revisó su teléfono. «Cierto, se me olvidó». Regresó a su comida sin decir una palabra más, y Jason ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Había cenado con el fantasma de mi esposo, mientras mi familia viva trataba la noche como cualquier otra obligación que soportar. Esa noche, tiré la mayor parte del pastel de chocolate, porque mirarlo me recordaba que el dolor compartido en soledad se vuelve exponencialmente más pesado. Sentada ahora con mi caja de recibos y estados de cuenta, me di cuenta de que, en algún momento, había dejado de ser Margarita Rosa Thompson, esposa amada, madre devota, abuela querida, y me había convertido simplemente en un recurso a administrar. Mis contribuciones financieras eran esperadas, pero nunca reconocidas. Mi trabajo doméstico se daba por sentado, pero nunca se apreciaba. Mis necesidades emocionales eran invisibles, irrelevantes, inconvenientes. Me había convertido en el cajero automático de la familia con un negocio secundario de limpieza. Pero lo que más dolía que su indiferencia era la creciente sospecha de que yo lo había permitido. Cada vez que había dicho que sí, cuando quería decir que no, cada vez que había sonreído cuando quería llorar, cada vez que había priorizado su comodidad sobre mi propia dignidad, les había enseñado que mis sentimientos no importaban, que mis límites eran negociables, que el amor significaba aceptar la falta de respeto en silencio. Mi vida de oración se había convertido en un catálogo de peticiones sin respuesta de paciencia, de comprensión, de la gracia para seguir amando a personas que parecían incapaces de amarme a mí. «Señor, ayúdame a ser la abuela que necesitan», susurraba noche tras noche, sin detenerme a preguntar si se merecían la abuela que estaban recibiendo. Había rezado por su felicidad mientras sacrificaba la mía. Había rezado por su éxito mientras financiaba sus fracasos. Había rezado por su crecimiento espiritual, mientras los veía tratar a su propia abuela con crueldad casual. ¿Me están poniendo a prueba? ¿O simplemente me han olvidado? Susurré a la habitación vacía, con mi voz resonando en las paredes que habían escuchado esta pregunta demasiadas veces antes. El silencio que respondió se sintió más pesado que cualquier respuesta que Dios pudiera haber dado. Esa noche, mientras preparaba otra elaborada cena que sería consumida sin gratitud, me encontré mirando fijamente el microondas que había provocado la humillación de ayer. 22 años de edad y todavía funcionando perfectamente. Había presenciado incontables actos de amor disfrazados de simples comidas. La fórmula para bebés de Jason calentada a las 2 a.m., la comida reconfortante de Emily durante su divorcio,
las sobras de las fiestas divididas en recipientes para los días de semana ocupados. Abrí su puerta y vi mi reflejo en el cristal negro. Una mujer de 72 años cuyo amor había sido dado por sentado durante tanto tiempo, que incluso ella había empezado a creer que no valía nada. Pero algo en ese reflejo se veía diferente a como lo había visto el día anterior. Tal vez era la postura de mis hombros, o la forma en que la luz de la cocina atrapaba la determinación en mis ojos. Pero por primera vez en meses, vi rastros de la mujer que había sido antes de que el dolor y la soledad me convencieran de que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Esa mujer tenía opiniones, tenía límites, tenía suficiente respeto por sí misma para exigir un mejor trato de las personas que decían amarla. Mañana, decidí, comenzaría a recordar quién era. El martes siguiente por la mañana, me desperté sintiendo como si me hubiera atropellado un tren de carga. Me dolían las articulaciones de una manera que parecía llegar más profundo que la artritis, y un dolor de cabeza persistente martillaba detrás de mis ojos como un puño enojado. Pero el martes era día de compras, y había aprendido que alterar la rutina familiar provocaba quejas que resonaban por toda la casa durante días. Me vestí lentamente, eligiendo mi abrigo más abrigado, porque noviembre en Chicago se había vuelto amargo de la noche a la mañana. El paseo al mercado de la esquina solía tomarme 15 minutos, pero hoy cada paso se sentía como caminar por lodo espeso. Para cuando llegué a las puertas automáticas, estaba mareada y con náuseas, aferrándome a mi carrito de compras como a una tabla de salvación. La señora Chen, que había trabajado el turno de la mañana durante 12 años, me miró con preocupación. «Margarita, ¿no te ves bien hoy? ¿Quizás deberías ir a casa y descansar?» Su amabilidad casi me rompió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi propia familia se había dado cuenta de si me veía mal? «Estoy bien», mentí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. «Solo necesito comprar algunas cosas». Logré terminar la mitad de mi lista de compras antes de que mi visión comenzara a nublarse. De pie en el pasillo de los cereales, alcanzando la marca de granola favorita de Jason, las caras, orgánicas, que cuestan el doble que las de la tienda, sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado. Mi mano agarró el estante mientras olas de mareo me invadían, y por un momento aterrador, pensé que podría desmayarme justo allí, entre los chirios y la avena. Una joven madre con gemelos notó que me tambaleaba. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien?» Casi dije que sí. Casi le di el número de Emily y le pedí que explicara que estaba enferma y necesitaba ayuda para llegar a casa. Pero entonces recordé la voz irritada de Emily de la semana pasada. «Mamá, no puedo dejar todo cada vez que tienes un pequeño dolor. Tengo mi propia vida que manejar». «Estoy bien», le dije a la extraña preocupada, forzando una sonrisa que se sentía como levantar pesas. «Solo estoy recuperando el aliento». Abandoné mi carrito y conduje a casa con las manos vacías, aferrándome al volante y rezando por llegar sin causar un accidente. La casa se sintió cavernosa cuando entré, cada habitación resonando con el vacío. Me desplomé en mi sillón reclinable y llamé a Emily. «Hola, mamá». Su voz tenía el tono distraído que usaba cuando estaba haciendo varias cosas a la vez. «¿Qué pasa?» «Estoy un poco ocupada ahora mismo. No me siento bien», dije en voz baja. Me mareé en la tienda y tuve que volver a casa. «Me preguntaba si podrías comprar algunas cosas después del trabajo. Solo lo esencial». El silencio se extendió por la línea telefónica. Pude escuchar tecleando de fondo. «Mamá, literalmente le dije a Jason ayer que necesitabas empezar a ser más independiente. No puedes depender de nosotros para cada pequeña cosa. ¿Por qué no intentas pedir los comestibles en línea? Ya los entregan, ya sabes». El despido casual se sintió como una bofetada. «No sé cómo pedir comestibles en línea, Emily. Nunca he hecho eso antes». «Bueno, tal vez es hora de aprender». Su voz tenía la particular impaciencia reservada para los niños que habían hecho la misma pregunta demasiadas veces. «Mira, tengo una conferencia telefónica en 5 minutos. Toma un poco de Tylenol y bebe un poco de agua. Estarás bien». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me senté en mi silla hasta la puesta del sol, demasiado mareada para levantarme,
demasiado orgullosa para volver a llamar. Cuando mi estómago comenzó a retorcerse por el hambre, logré calentar una lata de sopa en el microondas, el mismo microondas que Jason afirmaba que no podía usar. La ironía habría sido divertida si no hubiera sido tan patética. Esa noche, Emily apareció para cenar como si nada hubiera pasado. Trajo comida china para llevar en lugar de esperar que yo cocinara, lo que inicialmente interpreté como consideración hasta que explicó: no quería arriesgarme a que quemaras algo si no te sientes bien. Como si mis 45 años cocinando sin incidentes hubieran sido borrados por un día de enfermedad. Jason llegó 20 minutos después, con los audífonos bien puestos, y se comió su pollo a la naranja mientras veía videos en su teléfono. Ninguno de los dos preguntó cómo me sentía o si había logrado comprar los comestibles que necesitaba. Cuando Emily notó que nos habíamos quedado sin leche para su café, suspiró dramáticamente. «Mamá, tenías un solo trabajo hoy. ¿Cómo olvidaste la leche?», quería gritar. En cambio, susurré: «Te dije que estaba enferma. No pude terminar de comprar». «Ah, sí», puso los ojos en blanco. «Bueno, supongo que tendré que pasar por la tienda mañana por la mañana. De esto es exactamente de lo que estaba hablando. Necesitas empezar a planificar mejor». El domingo siguiente, cometí el error de mencionar durante la cena que mi artritis había sido particularmente dolorosa últimamente. El doctor Morrison cree que tal vez necesite empezar terapia física, dije, esperando algún reconocimiento de lo que esto podría significar para alguien que vive con ingresos fijos. Jason levantó la vista de su teléfono durante exactamente 3 segundos. «Qué gacho», dijo. Luego volvió a su pantalla. La respuesta de Emily fue aún peor. «Bueno, al menos tendrás algo que hacer durante el día. Te has estado quejando de estar aburrida». Aburrida. Como si el dolor crónico fuera una actividad recreativa que había elegido realizar porque no tenía nada mejor que hacer con mi tiempo. Pero fueron los pequeños momentos los que más dolieron. La forma en que Jason respondía a mis preguntas con una sola palabra mientras mantenía conversaciones completas con sus amigos de juegos a través de sus audífonos. La forma en que Emily interrumpía mis historias sobre su infancia para atender llamadas telefónicas que aparentemente no podían esperar. La forma en que ambos discutían sus planes para las vacaciones como si yo no estuviera sentada justo allí. Como si mi presencia en Acción de Gracias o Navidad fuera asumida, pero no realmente deseada. El mes pasado, escuché a Emily haciendo planes para la cena de cumpleaños de Jason. Estaba hablando con su amiga Karen, describiendo el restaurante que había elegido y el regalo que había comprado. «¿Y tu mamá?», había preguntado Karen. «¿También va a ir?». La pausa que siguió pareció eterna. «Supongo», había respondido Emily finalmente. O sea, probablemente se sentiría mal si no la invitáramos. Pero honestamente, no encaja realmente con nuestros amigos, ¿sabes? Hace demasiadas preguntas y cuenta las mismas historias una y otra vez. Estaba de pie en mi propia cocina, escuchando a mi hija explicar por qué incluirme en la celebración del cumpleaños de su hijo sería un inconveniente a gestionar en lugar de una alegría a compartir. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama más tiempo de lo habitual, con mis rodillas artríticas presionando contra la gastada alfombra mientras le rogaba a Dios que me entendiera. «Por favor, ayúdame a saber cómo amarlos mejor», susurré. «Muéstrame qué estoy haciendo mal. Ayúdame a ser la madre y la abuela que necesitan». Pero a medida que pasaban las semanas sin ninguna mejora en su trato hacia mí, comencé a preguntarme si estaba orando por la cosa equivocada. Tal vez el problema no era que los amara mal, sino que los amaba demasiado. Tal vez les había enseñado a dar por sentado mi amor haciéndolo incondicional, inquebrantable, ilimitado. Tal vez Dios estaba tratando de mostrarme algo sobre los límites, sobre el respeto por uno mismo, sobre la diferencia entre amar a alguien y permitirles que te traten mal. El punto de ruptura llegó un jueves por la noche a finales de noviembre. Había pasado el día preparando la comida favorita de Jason sin ninguna razón en particular, excepto que esperaba que eso pudiera devolver algo del calor que alguna vez habíamos compartido. Estofado de res con galletas caseras, galletas con chispas de chocolate recién horneadas,
la cocina llena de aromas que solían atraerlo a la mesa con genuina emoción. Llegó a las 6 en punto, echó un vistazo a la elaborada comida y negó con la cabeza. Abuela, sabes que estoy tratando de comer más sano, ¿verdad? Esto es como todo carbohidratos y grasa. Solo me haré un batido de proteínas. Pasó por horas de trabajo sin una segunda mirada. Abrió mi refrigerador y se preparó una bebida que tardó 3 minutos en prepararse mientras desestimaba la comida que me había tomado toda la tarde cocinar. Esa noche, me senté en mi sala oscura, sosteniendo mi Biblia pero incapaz de leer a través de las lágrimas que no dejaban de caer. La casa a mi alrededor se sentía como un museo de amor no apreciado, cada superficie guardando evidencia de cuidado que pasaba desapercibido, devoción que no era correspondida. Por primera vez en mis 72 años, me pregunté si el amor se suponía que doliera tanto, si la familia se suponía que se sintiera tan solitaria, si la fe se suponía que se sintiera tan vacía cuando las personas por las que orabas trataban tus oraciones como ruido de fondo en sus ocupadas vidas. Abrí mi Biblia en Isaías 43:4. Eres precioso y honrado a mis ojos, y yo te amo. Pero sentada sola en mi casa vacía, rodeada por los ecos de la indiferencia, no podía sentirme preciosa, no podía sentirme honrada, solo podía sentirme invisible, desechable, olvidada por todos, excepto por el Dios cuya voz parecía volverse más silenciosa con cada día que pasaba. La mañana que decidí dejar de permitir su falta de respeto, comenzó como cualquier otra, excepto que me desperté con una extraña sensación de claridad que se sentía casi extraña después de meses de dolor confuso. Mientras me arrodillaba para mis oraciones matutinas, las palabras que salieron no fueron mis súplicas habituales de paciencia y comprensión. En cambio, me encontré preguntando, Señor, ¿qué haría Jesús si su propia familia lo tratara como un inconveniente? La respuesta llegó con una sorprendente simplicidad. Los amaría, pero no permitiría que lo pisotearan. Preparé mi café en el bendito silencio de la madrugada, observando cómo el sol naciente pintaba las paredes de mi cocina con oro a través de las ventanas que Roberto había instalado con sus propias manos hace 30 años. Por primera vez en meses, no comencé inmediatamente a planificar lo que podía cocinar, limpiar o organizar para hacerle el día más fácil a otra persona. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina e hice una lista. No una lista de compras ni una lista de tareas, sino un inventario de todas las formas en que me habían dado por sentada solo en el último mes. La lista creció más de lo que esperaba. Emily pidiendo prestado mi coche y devolviéndolo con el tanque de gasolina vacío. Jason comiendo el último de mi yogur de receta sin preguntar. Y luego quejándose cuando mencioné que lo necesitaba para mis problemas digestivos. Emily trayendo su ropa sucia todos los sábados porque tu lavadora es mejor que la mía, y luego dejándomela para que la doblara mientras ella salía con sus amigas. Pero fue la explotación financiera lo que hizo temblar mis manos mientras escribía. La reparación de emergencia del coche de Emily que me había costado $800, dinero que luego descubrí que se había gastado en una escapada de fin de semana con su nuevo novio. Las cuotas de los libros de texto de Jason que de alguna manera se duplicaron cada semestre, aunque había comenzado a sospechar que los estaba vendiendo y embolsándose la diferencia. La fiesta de graduación que Emily había insistido en organizar para Jason, pagada en su totalidad con mi tarjeta de crédito, donde me habían presentado como la abuela de Jason que ayudó con los gastos. Ayudó. Como si cubrir el costo total de una fiesta para 40 personas fuera asistencia casual, en lugar de un sacrificio financiero que había agotado mi fondo de emergencia. A las 10 de la mañana, Emily estaba en mi puerta con su canasta de ropa sucia semanal y la expectativa de que lo dejara todo para acomodarme a su horario. Entró en mi puerta principal sin tocar, hablando por teléfono mientras me hacía gestos para que tomara la pesada canasta de sus brazos. «Espera, Karen», dijo por teléfono. Luego me miró. «Mamá, ¿puedes empezar esto? Necesito recoger a Jason del campus al mediodía y quiero almorzar con Karen primero». Durante 43 años, siempre había dicho que sí a peticiones como esta. Hoy, la palabra que salió de mi boca nos sorprendió a ambas. No.
Emily se detuvo a medio paso, parpadeando como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué? Dije que no, Emily. No voy a lavar tu ropa hoy. Bajó el teléfono, la confusión arrugando sus facciones. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? La pregunta flotaba en el aire entre nosotras, cargada de suposiciones que habían tardado décadas en construirse. ¿Qué me pasaba por decir que no? ¿Qué me pasaba por tener límites? ¿Qué me pasaba por esperar que mi hija adulta se encargara de sus propias responsabilidades domésticas? No me pasa nada, dije en voz baja. Simplemente no estoy disponible para lavar tu ropa hoy. Pero mamá, te dije que tengo planes. Necesito esta ropa para el trabajo mañana. Entonces tal vez deberías haber planeado mejor. Las palabras me sonaron extrañas en la boca, pero también extrañamente poderosas. Hay una lavandería a 3 cuadras de tu departamento. La cara de Emily se sonrojó. ¿Hablas en serio? ¿Desde cuándo le niegas ayuda a tu familia? ¿Desde cuándo actuar como si ayudar a tu propia hija fuera una carga? La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer de 38 años que nunca había aprendido a asumir la responsabilidad de su propia vida, porque yo había pasado casi 4 décadas rescatándola de cada consecuencia de una mala planificación. Le había enseñado que mi tiempo, energía y dinero estaban infinitamente disponibles, que mis necesidades siempre eran secundarias a las suyas, que el amor significaba nunca requerir que se sintiera inconveniente por sus propias decisiones. Desde que me di cuenta de que me ves como una proveedora de servicios en lugar de tu madre, respondí. Me miró fijamente durante un largo momento, con el teléfono todavía en la mano mientras la voz de Karen se filtraba por el altavoz preguntando si todo estaba bien. Finalmente, Emily sacudió la cabeza y recogió su canasta de ropa sucia. Bien, lo que sea esto. Espero que lo superes pronto. Llámame cuando estés lista para actuar como siempre. Se fue sin decir adiós, y la puerta principal se cerró con tanta fuerza que hizo vibrar las fotografías enmarcadas sobre la mesa del recibidor. Me senté en mi sala de estar durante 20 minutos, temblando de adrenalina y algo que podría haber sido orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto mis propias necesidades antes que la conveniencia de otra persona. El cielo no se había caído, los rayos no me habían alcanzado. Simplemente había ejercido el derecho humano básico de decir no, y el mundo había seguido girando. Esa tarde, Jason apareció antes de lo habitual, entrando sin más con la llave que le había dado hace años, cuando necesitaba un lugar seguro al que ir después de la escuela. Me encontró leyendo mi Biblia en la sala de estar, con mis anteojos de lectura sobre la nariz mientras trabajaba en Proverbios. «Oye, abuela». Su tono era inusualmente cauteloso, lo que sugería que Emily ya lo había llamado. «Mamá dijo que te estás comportando raro hoy». Marqué mi lugar en mi Biblia y lo miré. Con 19 años, Jason era alto y guapo como lo había sido su abuelo, con el mismo cabello oscuro y la sonrisa fácil que alguna vez había encantado a todos los que conocía. Pero en algún momento de la transición de niño a adulto, ese encanto se había agrietado en un derecho, y esas sonrisas se habían convertido en herramientas de manipulación en lugar de expresiones de afecto genuino. No me estaba comportando raro, Jason. Me estaba comportando como alguien que merece un respeto básico. Se movió incómodo, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que cuando tu madre trae su ropa sucia aquí cada semana y espera que la lave, la seque y la doble mientras ella sale con sus amigas, no está pidiendo ayuda. Está esperando trabajo gratis de alguien a quien ni siquiera agradece. Está ocupada, abuela. Trabaja a tiempo completo. Yo también lo hice durante 37 años. Y aún así, me las arreglé para lavar mi propia ropa. La expresión de Jason cambió de confusión a algo que se acercaba a la irritación. ¿Por qué estás así? Nunca te habías quejado antes. Tal vez ese fue mi error. Nos miramos el uno al otro en mi sala de estar. Este joven al que había amado desde antes de que naciera, y la abuela que aparentemente se había convertido en un inconveniente en su ajetreada vida. En sus ojos pude ver una genuina perplejidad, como si mi deseo de ser tratada con dignidad fuera una peculiaridad de personalidad incomprensible que había surgido sin previo aviso.
¿Jesús perdonaría esto también? Susurré, más para mí que para él. ¿Debería perdonar de nuevo? ¿De qué estás hablando? Cerré mi Biblia y me puse de pie, con mis rodillas artríticas protestando por el movimiento. Estoy hablando del hecho de que ayer me pediste dinero para libros de texto, y te vi publicando fotos tuyas en un restaurante caro esa misma noche. Estoy hablando de la forma en que comes mi comida, usas mi Wi-Fi y pides prestado mi coche sin preguntar nunca cómo estoy o si necesito algo. Estoy hablando del hecho de que ni siquiera puedes dejar tu teléfono lo suficientemente largo como para tener una conversación con la mujer que te ha estado manteniendo durante 19 años. La cara de Jason se puso roja. Eso no es justo, abuela. Yo no pedí que me mantuvieras. Tú te ofreciste. Tienes razón. Me ofrecí. Y estoy retirando la oferta. Las palabras salieron con más fuerza de lo que pretendía, sorprendiéndonos a ambos con su final. Jason me miró fijamente como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de hoy, vas a aprender cómo es la independencia. Significa no más dinero para libros de texto que probablemente estás vendiendo. No más comidas gratis que comes mientras ignoras a la persona que las cocinó. No más pedir prestado mi coche para que puedas ir a fiestas donde te quejas de tu abuela anticuada a gente que ni siquiera sabe mi nombre. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio sobre nada en mi vida. Jason sacó su teléfono y comenzó a escribir frenéticamente, presumiblemente enviando a Emily un mensaje de texto de emergencia sobre mi repentino ataque de entereza. Mamá se enterará de esto. Bien. Tal vez finalmente entienda que el amor no debe ser una transacción unidireccional. Caminó con fuerza hacia la puerta principal. Luego se giró con la crueldad particular que los adolescentes despliegan cuando se sienten acorralados. Sabes, abuela, mamá tenía razón. Te has estado comportando raro últimamente. Tal vez deberías ir a ver a un médico por demencia o algo así, porque esto no es como tú en absoluto. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos, cada una diseñada para cortar lo suficientemente profundo como para hacerme reconsiderar mis nuevos límites. Esta era la opción nuclear. La sugerencia de que mi deseo de respeto era en realidad evidencia de enfermedad mental, que mis expectativas perfectamente razonables eran síntomas de deterioro cognitivo. Pero en lugar de derrumbarme, sentí que algo dentro de mí se cristalizaba en una resolución dura como el diamante. Tienes toda la razón, Jason. Esto no es nada como yo. La yo de antes se habría disculpado por tener sentimientos. La yo de antes te habría dado dinero y te habría hecho un sándwich mientras insultabas mi inteligencia. La yo de antes te habría agradecido el privilegio de ser dado por sentado. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. La yo de ahora va a necesitar que salgas de mi casa ahora. Se fue, pero no sin asestar un último golpe. No esperes que corramos a buscarte cuando te sientas sola. ¿Toda esta actitud tuya? No te hace ver bien, abuela. Al cerrar la puerta tras él, susurré una oración que nunca pensé que necesitaría. Señor, dame fuerzas para amarlos sin dejar que me destruyan. Por primera vez en meses, sentí que alguien podría estar escuchando. El silencio que siguió a la dramática salida de Jason se sintió diferente a la soledad a la que me había acostumbrado. Esta no era el vacío hueco de ser ignorada. Era la profunda calma de una casa finalmente en paz. Por primera vez en meses, no estaba esperando que alguien necesitara algo de mí. No estaba calculando cómo estirar mi presupuesto de comestibles para acomodar a los invitados inesperados. No me estaba preparando para el próximo insulto casual, disfrazado de preocupación por mi edad. Caminé por mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. La cocina donde había pasado incontables horas preparando comidas que se consumían sin gratitud. La sala de estar donde me había sentado invisible mientras mi familia discutía sus vidas como si yo no estuviera presente. La mesa del comedor donde había presentado elaboradas comidas que eran tratadas como un escenario de fondo en lugar de actos de amor. Pero ahora, en lugar de ver evidencia de mi insignificancia, vi algo más. Mi propio espacio, decorado con mis propias elecciones, lleno de recuerdos de una vida que había construido con Roberto, antes de que todos los demás decidieran que tenían derecho a pedazos de ella. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Cociné para mí. No un festín diseñado para impresionar a parientes ingratos,
solo un sencillo sándwich de queso a la parrilla y sopa de tomate. Me lo comí en la mesa de mi cocina mientras leía una novela que había estado tratando de terminar durante 6 meses, interrumpida constantemente por las exigencias familiares que ahora parecían menos urgentes en retrospectiva. El libro trataba sobre una mujer que había viajado a Italia sola después de la muerte de su esposo, descubriendo partes de sí misma que había olvidado que existían. Mientras leía, me pregunté cuándo había dejado de pensar en mí misma como alguien capaz de aventura, alguien digna de experiencias que no se centraban en satisfacer las necesidades de otras personas. El teléfono sonó a las 8:30, el nombre de Emily parpadeando en la identificación de llamadas. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, ya no obligada a dejarlo todo en el momento en que ella decidía que necesitaba mi atención. Mamá. Su voz tenía la paciencia forzada de alguien que había sido elegido para manejar una situación difícil. Jason me contó sobre tu conversación de hoy. Creo que necesitamos hablar. Estamos hablando ahora. Me refiero en persona. Todo esto se está saliendo de control, y necesitamos solucionarlo como adultos. La ironía no se me escapó. Emily, que no había actuado como una adulta en asuntos financieros o domésticos durante años, ahora me estaba dando una lección sobre madurez porque me había negado a lavar su ropa. ¿Qué es exactamente lo que crees que necesita ser solucionado? Pregunté. Mamá, no puedes simplemente cambiar de repente las reglas de nuestra relación y esperar que todos se adapten de la noche a la mañana. Somos una familia. Nos ayudamos unos a otros. Eso es lo que hacen las familias. Tienes toda la razón, Emily. Las familias se ayudan mutuamente. Pero en los últimos años, la ayuda solo ha fluido en una dirección, y estoy cansada de eso. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste con algo que realmente necesitaba? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me sentía, o si necesitaba comestibles, o si estaba sola? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a llevarme a algún lugar en lugar de pedir prestado mi coche para ir tú misma? El silencio se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. Te ayudo todo el tiempo, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Te aprovechas de mis recursos. Eso no es lo mismo. Mamá, no sé qué te ha pasado, pero esta mentalidad de víctima no es saludable. Tal vez deberías hablar con alguien. El doctor Patterson ha sido nuestro médico de familia durante 20 años. Podría recomendarte un consejero que se especialice en personas mayores. Ahí estaba de nuevo. La sugerencia de que mi deseo de respeto recíproco era evidencia de enfermedad mental, en lugar de un crecimiento emocional largamente esperado. Pero esta vez, en lugar de sentirme herida por la implicación, sentí algo parecido a la diversión. Emily, tengo 72 años. No estoy senil. No estoy confundida sobre lo que ha estado sucediendo en esta familia. Simplemente ya no estoy dispuesta a fingir que es normal. Bien. Su voz cambió de falsa paciencia a genuina irritación. Si así es como quieres ser, entonces supongo que tendremos que darte algo de espacio para que superes lo que sea esto. Pero no vengas llorando a nosotras cuando te des cuenta de lo bien que te iba. La línea se cortó. Me senté en mi cocina, sosteniendo mi teléfono silencioso, y me di cuenta de que me sentía más ligera que en años. Las amenazas y la manipulación que deberían haberme aterrorizado para cumplir, en cambio, habían revelado cuán poco poder realmente tenían. Emily y Jason podían retirar su presencia, pero ¿qué estaba perdiendo exactamente? ¿Visitas que me dejaban sintiéndome usada y poco apreciada? ¿Conversaciones en las que me trataban como un personaje secundario en mi propia vida? A la mañana siguiente, hice algo que habría sido impensable una semana antes. Llamé a la Iglesia Católica de Santa Catalina y pregunté sobre sus actividades para personas mayores. La hermana María Patricia, que había estado coordinando la extensión comunitaria durante 15 años, me invitó a su grupo de estudio bíblico del jueves por la mañana. Nos encantaría tenerte, Margarita, dijo, con la voz cálida y verdaderamente acogedora. Es un grupo pequeño, tal vez 8 o 10 mujeres, y pasamos una hora discutiendo las escrituras, y luego tomamos café y convivimos después. Sin presión, sin tareas, solo comunidad. Comunidad.
La palabra me pareció extraña después de meses de aislamiento disfrazado de unión familiar. El jueves por la mañana, me vestí cuidadosamente con mi vestido azul marino, el que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar, y conduje a Santa Catalina con mi Biblia metida bajo el brazo. El salón parroquial olía a café y aceite de limón, el sol entrando a raudales por las altas ventanas sobre un círculo de sillas plegables, donde mujeres de entre 60 y 80 años se sentaban con Biblias abiertas y sonrisas acogedoras. La hermana María Patricia me presentó al grupo, y sucedió algo notable. Preguntaron sobre mí. No sobre lo que podía hacer por ellas, ni sobre si tenía nietos, dinero o un coche que pudieran pedir prestado, sino sobre mis intereses, mi camino de fe, mis reflexiones sobre el pasaje de las Escrituras que estábamos estudiando. Dorotea, una viuda de 70 y tantos años cuyo marido había fallecido el mismo año que Roberto, compartió cómo había luchado con la sensación de invisibilidad tras su muerte. Nadie te ve de la misma manera cuando estás sola, dijo. Incluso la familia empieza a tratarte como si ya no fueras una persona completa. Los asentimientos de aprobación en el círculo me indicaron que no era la única que había experimentado esta forma particular de dolor. Bárbara, cuya hija vivía en California, habló de aprender a crear límites con hijos adultos que se habían sentido cómodos tomando más de lo que daban. Amar no significa ser un felpudo, dijo simplemente. Me llevó 5 años darme cuenta de eso. Durante 2 horas, estuve sentada entre mujeres que entendían que envejecer no significaba aceptar la falta de respeto, que estar sola no significaba estar solitaria, que la fe podía coexistir con el respeto por uno mismo. Cuando la sesión terminó y me invitaron a unirme a ellas para almorzar en una cafetería cercana, dije que sí sin mirar mi teléfono ni preocuparme por si mi familia necesitaba algo. Con sándwiches de ensalada de pollo y té helado, estas mujeres que habían sido extrañas 2 horas antes compartieron historias que reflejaban la mía, hijos adultos que habían confundido el amor con el apoyo financiero. Familias que habían tratado a sus madres como personal doméstico residente en lugar de familiares queridos. La lenta erosión de la identidad que ocurre cuando pasas décadas definiéndote a través del servicio a personas que han dejado de verte como un individuo. La parte más difícil, dijo Elena, cuya propia nieta una vez la había llamado desafiada tecnológicamente, delante de sus amigos, es darte cuenta de que les enseñaste a tratarte de esta manera. Cada vez que dijimos que sí cuando queríamos decir que no, cada vez que sonreímos cuando queríamos llorar, los estábamos entrenando para que nos vieran como recursos en lugar de personas. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. No lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Aquí había mujeres que habían recorrido el mismo camino que yo estaba recorriendo, que habían encontrado el camino de regreso al respeto por sí mismas, sin abandonar su capacidad de amar. Cuando regresé a casa esa tarde, mi contestadora parpadeaba con 3 mensajes, todos de Emily, cada uno intensificándose en desesperación y manipulación. Mensaje 1. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación, y tal vez ambas dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo? ¿Y podemos empezar de nuevo? Mensaje 2. Mamá, Jason realmente te extraña. Ha estado preguntando cuándo te vas a disculpar para que las cosas puedan volver a la normalidad. No quiso decir lo de la demencia. Mensaje 3. Mamá, esto es ridículo. No puedes seguir enfadada para siempre. Somos tu familia. Llámame. Borré los 3 mensajes sin devolver las llamadas. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una taza de té, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y oro. El aire de noviembre era fresco pero no amargo, y el silencio que me rodeaba se sintió como una bendición en lugar de una carga. Por primera vez en meses, oré sin pedir nada. No pedí paciencia, no pedí comprensión, no pedí la gracia para seguir aceptando un trato inaceptable. En cambio, simplemente le agradecí a Dios por mostrarme que valía más de lo que había estado aceptando, que el amor no debía disminuir al amante, que establecer límites no era egoísmo, sino autopreservación. Gracias, Señor, susurré al cielo de la noche, por ayudarme a recordar quién soy. A lo lejos,
Las campanas de la iglesia tocaron la hora, y me di cuenta de que finalmente estaba lista para descubrir cómo podría ser mi vida cuando dejara de tratar de ganarme el amor de personas que habían olvidado cómo darlo libremente. La intervención llegó un frío sábado por la mañana a principios de diciembre, orquestada con la precisión de una operación militar. Estaba en mi cocina, tarareando mientras preparaba un desayuno sencillo para mí, algo en lo que había redescubierto la alegría durante las últimas 2 semanas, cuando el timbre sonó con inusual urgencia. A través de la ventana delantera, pude ver el coche de Emily en mi entrada, pero también el Honda destartalado de Jason y un vehículo que no reconocí. Mi estómago se contrajo con la ansiedad familiar antes de recordarme a mí misma que ya no estaba obligada a dejar todo por emergencias familiares, que por lo general resultaban ser crisis fabricadas diseñadas para manipular mis emociones. Abrí la puerta y encontré a Emily, Jason y una mujer de 40 años que llevaba una sonrisa profesional y un maletín de cuero. La extraña tenía ojos amables, pero el comportamiento practicado de alguien acostumbrado a gestionar situaciones difíciles. «¡Mamá!», dijo Emily, pasando por mi lado hacia la casa sin invitación. «Necesitamos hablar. Esta es Linda Morrison, de Servicios de Cuidado de Ancianos Familiares. Le pedimos que viniera a evaluar la situación». Las palabras me golpearon como agua helada. Habían traído a una extraña para evaluar mi competencia mental, porque me había atrevido a establecer límites. En sus mentes, mi negativa a seguir siendo su cajero automático personal y sirvienta doméstica era evidencia de un deterioro cognitivo lo suficientemente grave como para justificar una intervención profesional. «No entiendo», dije en voz baja, aunque entendía perfectamente. Esta era su opción nuclear, el intento final de recuperar el control cuestionando mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Linda Morrison dio un paso adelante con compasión practicada. «Señora Thompson, su familia está preocupada por algunos cambios recientes en su comportamiento. Han descrito incidentes de confusión, lapsos de memoria y lo que caracterizan como hostilidad poco característica hacia las personas que ama». Miré a Emily y Jason, estas personas por las que lo había sacrificado todo, que ahora estaban sentadas en mi sala de estar tratando de convencer a una trabajadora social de que mi deseo de respeto era evidencia de enfermedad mental. La cara de Emily era una máscara de falsa preocupación, mientras que Jason no podía mirarme a los ojos. «¿Qué cambios, específicamente?», pregunté, acomodándome en mi sillón favorito, con la dignidad de alguien que no había hecho nada malo. Linda consultó sus notas. Su hija menciona que se ha vuelto olvidadiza con las obligaciones familiares, que se ha negado a ayudar con tareas que siempre ha manejado antes y que ha tomado algunas decisiones financieras preocupantes. Su nieto ha expresado preocupación por los cambios de humor y lo que describe como pensamientos paranoicos sobre que la familia se aproveche de usted. La cuidadosa documentación de mi nueva entereza fue casi impresionante en su exhaustividad. Cada límite que había establecido se había replanteado como un síntoma, cada momento de respeto propio transformado en evidencia de deterioro. «Linda», dije, usando deliberadamente su nombre de pila, «¿puedo preguntar qué formación específica tiene para distinguir entre la demencia y alguien que finalmente está aprendiendo a decir que no a personas que se han aprovechado de ella?» Su sonrisa profesional se tambaleó ligeramente. «Señora Thompson, estoy aquí para ayudar a determinar qué servicios de apoyo podrían ser beneficiosos para alguien en su situación. Mi situación es que soy una mujer de 72 años que recientemente decidió dejar de financiar el estilo de vida de mi hija adulta y lavar la ropa de mi nieto adulto». La cara de Emily se enrojeció. «Mamá, esto no se trata de la ropa. Te has estado comportando de manera completamente diferente. No devuelves nuestras llamadas, te niegas a ayudar cuando te necesitamos y has comenzado a hacer acusaciones sobre nuestros motivos que simplemente no son ciertas». «¿Qué acusaciones, Emily? Dijiste que nos estábamos aprovechando de ti económicamente. Implicaste que no nos importas como persona.
Has empezado a actuar como si fuéramos el enemigo en lugar de tu familia que te ama. Me puse de pie lentamente, con la artritis protestando, pero con la determinación firme como la roca madre. De la encimera de mi cocina, recuperé la carpeta que había preparado exactamente para este momento. Estados de cuenta bancarios, recibos y una línea de tiempo cuidadosamente documentada de cada solicitud financiera, cada favor no devuelto, cada insulto casual disfrazado de humor. Linda, dije, entregándole la carpeta. Estos documentos muestran aproximadamente $43,000 en apoyo financiero que he proporcionado a mi hija y a mi nieto en los últimos 5 años. Apoyo que se solicitó para emergencias, educación y gastos básicos de manutención. Si desea cotejar estas cantidades con sus gastos reales, encontrará algunas discrepancias interesantes. Linda abrió la carpeta, su comportamiento profesional cambiando mientras escudriñaba páginas de evidencia que pintaban una imagen muy diferente a la que Emily y Jason habían presentado. «Mamá», dijo Jason con la voz que había perfeccionado de niño, «nunca te pedimos que llevaras la cuenta de todo eso. Eso es algo obsesivo, ¿no crees?» «No, Jason. Lo que creo que es obsesivo es un joven de 19 años que espera que su abuela pague sus libros de texto mientras gasta dinero en comidas en restaurantes que cuestan más que mi presupuesto semanal de comestibles». Me volví hacia Linda, que todavía estaba examinando mi documentación con creciente interés. ¿Le gustaría saber sobre los lapsos de memoria que mencionaron? La semana pasada, Emily afirmó que había olvidado que teníamos planes para cenar. Lo que realmente había olvidado era que nunca había hecho planes para cenar conmigo. Simplemente había asumido que estaría disponible para cuidar a los hijos de su amiga mientras ella salía. Cuando le señalé que había hecho otros planes, me acusó de estar confundida acerca de nuestra conversación. La cara de Emily ahora estaba roja brillante. «Así no es como pasó». «Entonces, por favor, dile a Linda cómo pasó, Emily. Háblale de la conversación en la que preguntaste si estaba libre el sábado por la noche, en lugar de simplemente aparecer con 2 niños y esperar que cancelara mis propios planes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jason se movió incómodamente en su silla mientras Emily miraba sus manos, aparentemente incapaz de reconstruir una conversación que nunca había ocurrido. Linda cerró mi carpeta y me miró directamente. «Señora Thompson, estos documentos sugieren que ha estado manteniendo registros financieros muy detallados. Su letra es clara, sus matemáticas son precisas y su línea de tiempo es consistente. Por lo que puedo ver, parece que está tomando decisiones racionales sobre sus recursos y sus relaciones. Pero no está actuando como ella misma», protestó Emily. «Se ha vuelto fría y egoísta. Ya no le importa la familia». Caminé hacia mi repisa y recogí una fotografía enmarcada, la graduación universitaria de Emily, donde estaba radiante junto a Roberto y a mí, los 3 brillando de orgullo y posibilidades. «Emily, necesito que escuches con mucha atención lo que estoy a punto de decir». Me senté de nuevo, sosteniendo la fotografía en mi regazo como evidencia de tiempos mejores. «Te amo más que a mi propia vida. Amo a Jason más de lo que las palabras pueden expresar». Pero en algún momento, ambos dejaron de verme como una persona y comenzaron a verme como un recurso. Mi amor se convirtió en algo a lo que tenían derecho, en lugar de algo por lo que estaban agradecidos. Emily comenzó a interrumpir, pero levanté la mano. «No he terminado. Durante las últimas 2 semanas, he estado asistiendo a un estudio bíblico con mujeres que entienden lo que significa perderse al servicio de personas que han olvidado cómo apreciar el sacrificio. Me han ayudado a recordar algo importante. Jesús dijo que amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Pero si no nos amamos lo suficiente como para exigir un respeto básico, no estamos modelando un amor saludable para nadie». Miré directamente a Jason, este joven que una vez me había llamado su mejor amigo, pero que ahora me trataba como una combinación de banco y servicio de limpieza. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar de nuevo? Hice una pausa, dejando que las preguntas flotaran en el aire. La respuesta es sí. Los perdono a ambos. Pero el perdón no significa permitir.
No significa fingir que la falta de respeto es aceptable porque proviene de personas que amo. Linda Morrison había estado observando este intercambio con la aguda atención de alguien que había visto esta dinámica en innumerables familias. Señora Thompson, ¿estaría dispuesta a continuar esta conversación con su familia en un entorno más estructurado? ¿Quizás con un consejero que se especialice en relaciones familiares? Por supuesto, dije de inmediato. Siempre y cuando el consejero entienda que el objetivo no es convencerme de que vuelva a aceptar un trato inaceptable, sino ayudarnos a encontrar un camino a seguir que honre la dignidad de todos. Emily y Jason intercambiaron miradas que decían mucho sobre sus expectativas para la intervención profesional. Claramente habían asumido que cualquier autoridad externa se pondría de su lado, que vería mis límites como irrazonables en lugar de oportunos. «Quiero que me devuelvan a mi abuela», dijo de repente Jason, con la voz quebrada con lo que sonaba como emoción genuina. Echo de menos hablar con ella. Echo de menos sentir que ella se alegraba de verme. Por primera vez en semanas, vi un atisbo del niño que una vez había sido, el niño pequeño que había pasado horas ayudándome a hornear galletas y escuchando historias sobre las aventuras de su abuelo en la marina. «Todavía estoy aquí, Jason», dije suavemente. Pero la versión de mí que extrañas estaba desapareciendo lentamente bajo el peso de ser dada por sentado. La abuela que siempre estaba disponible, siempre dispuesta a decir que sí, siempre lista para sacrificar sus propias necesidades por las tuyas. Esa mujer se estaba muriendo un poco más cada día. Me puse de pie y caminé hacia donde estaba sentado, poniendo mi mano en su hombro, con el mismo toque suave que había usado cuando era pequeño y sufría. «Te amo lo suficiente como para dejar de permitir que trates mal a las personas. Te amo lo suficiente como para enseñarte que las relaciones requieren reciprocidad, que el amor fluye en ambas direcciones, que las personas que se preocupan por ti merecen consideración a cambio». Emily se secó las lágrimas de los ojos, la primera emoción genuina que había visto en ella en meses. «No sé cómo solucionar esto, mamá. No sé cómo llegamos aquí». «Llegamos aquí», dije suavemente, «porque te enseñé que mi amor no tenía límites y no requería reciprocidad. Ese fue mi error, no el tuyo. Pero podemos aprender nuevos patrones juntas, si estás dispuesta a intentarlo». Linda Morrison empacó su maletín con los movimientos eficientes de alguien cuyo análisis había concluido de manera diferente a lo esperado. «Señora Thompson, presentaré un informe que indica que está tomando decisiones competentes sobre su vida y sus relaciones. Si su familia desea buscar asesoramiento para mejorar la comunicación, puedo proporcionar algunas referencias». Después de que todos se fueron, me senté en mi tranquila casa y susurré una oración de gratitud que se sentía diferente a cualquier otra que hubiera rezado antes. «Gracias, Señor, por darme el coraje de defender a la persona que me creaste para ser». Afuera, la primera nieve del invierno comenzaba a caer, y la observé a través de ventanas que ya no parecían barreras, sino marcos alrededor de una vida que finalmente estaba lista para vivir en mis propios términos. 3 semanas después de la intervención que había resultado tan espectacularmente contraproducente para Emily y Jason, me encontré haciendo algo que no había hecho en más de una década. Compré un billete de avión. No para visitar a una familia que esperaba que llegara con la chequera en la mano, sino para asistir a un retiro espiritual para mujeres en las montañas de Colorado, que la hermana María Patricia había recomendado. «Margarita», había dicho después de nuestro estudio bíblico del jueves, «has renacido en tu propia vida. Ahora es el momento de descubrir lo que Dios ha planeado para este nuevo capítulo». El centro de retiros estaba ubicado entre picos cubiertos de nieve, un albergue rústico donde 60 mujeres de todo el país se habían reunido para profundizar su fe y su convivencia. Me había conducido al aeropuerto, otro pequeño acto de independencia que habría sido impensable un mes antes, y abordé el avión con nada más que un equipaje de mano y la gastada Biblia de mi madre. Mi compañera de habitación era una mujer llamada Gracia de Dallas, una maestra jubilada cuyo propio viaje hacia el respeto por sí misma había comenzado cuando su hijo adulto trató de convencerla de que vendiera su casa y se mudara al sótano de él para su propia seguridad. Nos quedamos despiertas hasta tarde esa primera noche,
compartiendo historias que podrían haber sido capítulos del mismo libro. La parte más difícil, dijo Gracia mientras estábamos sentadas junto a la ventana, observando la nieve caer a la luz de la luna, fue darme cuenta de que había confundido el martirio con la maternidad. Pensé que el amor significaba desaparecer en las necesidades de otras personas hasta que no quedara nada de mí. Las sesiones del retiro fueron dirigidas por la doctora Sarah Chen, una consejera cristiana que se especializaba en ayudar a las mujeres a redescubrir su identidad después de décadas de autosacrificio. Sus palabras iniciales me golpearon como una revelación. Dios no te creó para ser consumida por los demás. Te creó para ser valorada, incluso por ti misma. Durante 4 días de oración, reflexión y conversación honesta con mujeres que entendían mi lucha, comencé a ver mi reciente transformación no como una rebelión, sino como una resurrección. No me estaba convirtiendo en una persona diferente, sino que estaba regresando a la mujer que Dios siempre había querido que fuera, la que se había enterrado bajo décadas de servicio equivocado que se había confundido con amor. Durante un taller sobre límites bíblicos, la doctora Chen nos pidió que consideráramos el ejemplo del propio Jesús. Se retiraba de las multitudes cuando necesitaba soledad. Dijo que no a las peticiones que no se alineaban con su propósito. Amó perfectamente, pero nunca permitió que la gente disminuyera su valor divino a través de sus demandas. Pensé en el incidente del microondas que había iniciado mi despertar, y de repente no pareció un momento de locura, sino como el Espíritu Santo trabajando a través de circunstancias cotidianas para despertarme a mi propio valor. En la última noche del retiro, participé en un servicio a la luz de las velas, donde las mujeres compartieron testimonios sobre sus viajes espirituales. Cuando llegó mi turno, me puse de pie ante 60 extrañas que se habían convertido en hermanas y pronuncié palabras que nunca imaginé que diría. Durante 72 años, pensé que Dios quería que fuera invisible. Pensé que la fidelidad significaba aceptar cualquier trato que los demás ofrecieran, sin importar cuánto disminuyera mi espíritu. Pero esta semana, he aprendido que Dios no quiere que sus hijas desaparezcan. Quiere que brillemos con la dignidad que puso dentro de nosotras. Los aplausos que siguieron se sintieron como una bendición, y cuando regresé a mi asiento, Gracia me apretó la mano y susurró: «Estás radiante, hermana». Volé a casa a Chicago con una paz que no había sentido desde que Roberto vivía, lista para continuar construyendo una vida centrada en el amor de Dios en lugar de la aprobación de otras personas. La casa que una vez se había sentido como un museo de sacrificio no apreciado, ahora se sentía como un santuario donde podía adorar a través del simple acto de vivir auténticamente. Los cambios comenzaron de inmediato. Reorganicé mi sala de estar para que diera al jardín en lugar de al televisor, creando un rincón de oración con la mecedora de mi madre y una pequeña mesa que contenía mi Biblia, un diario y flores frescas que compraba para mí cada semana. Comencé cada mañana con café y devociones en ese espacio sagrado, hablando con Dios no como una mujer desesperada que suplicaba por la perseverancia, sino como una hija amada agradecida por cada nuevo día. Me uní al coro de la iglesia por primera vez en 15 años, con mi voz oxidada pero alegre, mientras cantaba himnos que me habían sostenido durante las temporadas más oscuras. El director musical, una joven llamada Rebeca, me dio la bienvenida con entusiasmo que no tenía nada que ver con lo que podía contribuir económicamente y todo que ver con la alegría que aportaba a los ensayos. También fui voluntaria en el banco de alimentos de la iglesia, donde mis décadas de compras de comestibles y planificación de comidas se convirtieron en habilidades valiosas que ayudaron a alimentar a familias que realmente luchaban por llegar a fin de mes. Trabajar junto a otros voluntarios que apreciaban mi experiencia se sintió completamente diferente a cocinar comidas elaboradas para personas que habían olvidado agradecer. Lo más sorprendente fue que me inscribí en una clase de informática para personas mayores en el colegio comunitario, decidida a dominar la tecnología que Jason se había burlado por no entender. La ironía no se me escapó de que la mujer que supuestamente no podía operar un microondas, ahora estaba aprendiendo a crear hojas de cálculo y enviar correos electrónicos con archivos adjuntos. Mi instructor, el profesor Martínez,
Era un hombre paciente de unos 30 años que trataba a sus estudiantes mayores con un respeto que asumía la competencia en lugar del declive. Señora Thompson, dijo durante mi tercera semana, está aprendiendo esto más rápido que estudiantes que tienen la mitad de su edad. ¿Ha considerado tomar nuestra clase intermedia el próximo semestre? La pregunta me hizo reír a carcajadas con pura alegría. ¿Cuándo fue la última vez que alguien sugirió que era capaz de avanzar en lugar de simplemente mantener las cosas? Durante esta temporada de renacimiento personal, Emily y Jason mantuvieron una distancia prudente, llamando ocasionalmente con conversaciones forzadas que sugerían que todavía estaban procesando la realidad de que su fuente confiable de apoyo incondicional había desarrollado condiciones. Las llamadas eran incómodas, pero ya no manipuladoras, carentes de la urgente desesperación de personas acostumbradas a salirse con la suya mediante el chantaje emocional. Emily llamó una noche de enero, con la voz inusualmente tentativa. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste durante esa reunión con Linda Morrison, sobre que no nos ves como una persona. Dejé mi libro, una memoria sobre una mujer que había iniciado su propio negocio a los 70 años, y le presté toda mi atención. Te escucho. Empecé terapia», dijo en voz baja, «no porque crea que haya algo mal en mí, sino porque quería entender cómo llegamos a ese lugar donde te estábamos tratando como un recurso en lugar de nuestra madre». La admisión requería valor, y sentí la primera chispa de esperanza que había experimentado con respecto a nuestra relación en meses. «¿Qué estás aprendiendo?» «Que nunca crecí, en realidad. Que he estado tan cómoda confiando en ti que nunca aprendí a confiar en mí misma. Y que...» Su voz se quebró un poco. «Que he sido una hija terrible para alguien que merecía mucho más». Las lágrimas me picaron en los ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante los peores meses de nuestro distanciamiento. Eran lágrimas de posibilidad, de puentes que se construían en lugar de puentes que se quemaban. «Emily, no eras una hija terrible. Eras una hija a la que nunca se le enseñaron límites saludables, porque yo no sabía cómo modelarlos. Ambas cometimos errores, pero Dios se encarga de la redención. ¿Estarías dispuesta a venir a una sesión conmigo? Mi terapeuta cree que podría ayudar si pudiéramos hablar de esto juntas, con alguien que nos ayude a comunicarnos mejor». Acepté de inmediato, reconociendo esto como la respuesta a las oraciones que había estado ofreciendo durante semanas. No oraciones para que regresaran a la vieja dinámica, sino oraciones por una curación genuina que honrara la dignidad de todos. La sesión de terapia familiar tuvo lugar la semana siguiente en una acogedora oficina decorada con plantas y luces suaves. La doctora Jennifer Walsh, la terapeuta de Emily, facilitó conversaciones que se sintieron completamente diferentes a nuestros intentos anteriores de comunicación. En lugar de acusaciones y defensas, practicamos decir la verdad con amor y escuchar sin preparar inmediatamente contraargumentos. Jason se unió a nosotros para la segunda sesión, su habitual fanfarronería reemplazada por algo que se acercaba a la humildad. «Abuela», dijo a mitad de la hora, «he estado trabajando a tiempo parcial para pagar mis propios libros de texto este semestre. Quería que supieras que estoy tratando de aprender a ser más independiente». «¿Cómo se siente eso?», pregunté, genuinamente curiosa por su experiencia de autosuficiencia. «Da miedo», admitió. «Pero también es algo bueno. Como, en realidad, me gané el dinero que estoy gastando, por lo que las cosas que compro se sienten más mías, si eso tiene sentido». Tenía perfecto sentido. Le había estado dando cosas tan fácilmente que no tenían ningún valor, enseñándole que los recursos aparecían sin esfuerzo ni aprecio. Para la primavera, nuestras relaciones se habían transformado en algo que nunca había creído posible. Una amistad genuina construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación y la culpa. Emily comenzó a visitarme no porque necesitara algo, sino porque disfrutaba de mi compañía. Jason comenzó a llamar para compartir historias sobre sus clases y pedirme consejos sobre decisiones que estaba aprendiendo a tomar de forma independiente. El cambio más profundo se produjo durante la cena de Pascua, que organicé pero no preparé sola. Emily trajo guarniciones que ella misma había hecho.
Jason contribuyó con el postre que en realidad había comprado con su propio dinero. Y los tres cocinamos juntos en mi cocina mientras compartíamos historias y risas que se sentían naturales en lugar de forzadas. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de mi comedor, la misma mesa donde había comido tantas comidas silenciosas, mientras ignoraban mi presencia, Jason levantó su vaso de agua en un brindis inesperado. Por la abuela, dijo, con la voz llena de emoción, por amarnos lo suficiente como para enseñarnos a amarla a cambio. Chocamos los vasos en mi soleado comedor, y sentí la presencia del Señor con tanta certeza como si el mismo Jesús hubiera arrimado una silla para unirse a nuestra celebración. Esto fue resurrección en acción, no solo mi propio renacimiento a la dignidad y al propósito, sino la redención de relaciones que habían estado muertas y ahora estaban vivas de nuevo. Esa noche, mientras lavaba los platos junto a mi hija y mi nieto, quienes insistieron en ayudar, susurré una oración de gratitud. Gracias, Jesús, por mostrarme que soy hecha de manera tan especial y maravillosa, y por enseñar a mi familia a verme como tú siempre lo has hecho. A través de la ventana de mi cocina, la puesta de sol pintó el cielo en tonos dorados y rosas, y supe con absoluta certeza que los mejores capítulos de mi historia aún se estaban escribiendo. 6 meses después, estaba de pie en mi cocina en una cálida mañana de junio, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que Roberto había instalado con tanto cuidado, preparando el desayuno no por obligación, sino por pura alegría. El microondas que había iniciado todo este viaje zumbaba suavemente en la encimera, ya no un símbolo de mi supuesta ineptitud, sino un recordatorio del poder de Dios para transformar incluso los momentos más pequeños en catalizadores de un cambio profundo. La mujer que me miraba desde la superficie reflectante de la puerta de ese microondas se parecía poco a la persona rota e invisible que había sido solo meses antes. Mis hombros estaban más rectos, liberados del peso de tratar constantemente de ganarme un amor que ya había dado libremente. Mis ojos tenían una luz que no se había atenuado con la edad, sino que se había reavivado por el acto radical de recordar mi propio valor. Mis manos, que alguna vez temblaron de ansiedad por decepcionar a personas que no podían ser complacidas, ahora se movían con la gracia segura de alguien que había redescubierto su propósito. Esta mañana era especial. Emily y Jason venían a almorzar, pero todo en esta reunión reflejaba nuestras relaciones transformadas. Emily había llamado para preguntar qué podía traer, queriendo genuinamente contribuir en lugar de simplemente consumir. Jason se había ofrecido a recoger flores frescas del mercado de agricultores, usando el dinero que había ganado con su nuevo trabajo a tiempo parcial en la librería del campus. Venían, no porque necesitaran algo de mí, sino porque disfrutaban pasar tiempo con una abuela que finalmente habían aprendido a ver como una persona completa. La mesa del comedor, puesta con la porcelana de mi abuela, contenía evidencia de la curación de nuestra familia. Tarjetas de mesa escritas a mano, creadas por Jason, durante un momento de inspiración artística. Un centro de mesa de flores silvestres que Emily había arreglado ella misma. Cada flor elegida con cuidado, en lugar de ser tomada apresuradamente de una exhibición de la tienda de comestibles. Y en el centro, la gastada Biblia de mi madre, abierta en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esas palabras se habían convertido en mi himno durante esta temporada de transformación, recordándome a diario que el amor de Dios no disminuye con la edad, sino que se profundiza con la entrega a su perfecto plan para nuestras vidas. El timbre sonó exactamente a las 11 en punto, y abrí la puerta para encontrar a mi familia allí, con sonrisas genuinas y los brazos llenos de contribuciones a nuestra comida. Pero, lo más importante, estaban allí con los corazones llenos de un amor que había aprendido a expresarse a través del respeto, en lugar de simplemente tomar. Abuela, te ves hermosa, dijo Jason, y pude notar que lo decía en serio. Este no era el cumplido casual de alguien que intentaba manipular mis emociones, sino la sincera observación de un joven que había aprendido a ver realmente a las personas que decía amar.
Emily me abrazó con la calidez de alguien que había redescubierto a la madre que había dado por sentada durante tantos años. Mamá, la casa huele increíble. ¿En qué puedo ayudar? Trabajamos juntas en mi cocina como la familia que siempre había soñado que podríamos ser, cada una de nosotras aportando nuestras habilidades y energía para crear algo hermoso juntas. Emily compartió historias de su nuevo trabajo, un puesto que había encontrado por sus propios esfuerzos, en lugar de depender de conexiones familiares o apoyo financiero. Jason habló emocionado sobre sus prácticas de verano en una organización sin fines de lucro, un trabajo que pagaba modestamente, pero lo llenaba de propósito. Cuando nos sentamos a comer, Jason me sorprendió al preguntar si podía decir la bendición. Su oración fue simple pero profunda. Querido Señor, gracias por esta comida, por esta familia y por las segundas oportunidades. Gracias por enseñarnos que el amor no se trata solo de recibir, sino de dar respeto y gratitud a las personas que han bendecido nuestras vidas. Ayúdanos a seguir creciendo en la familia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén. Durante nuestra comida, Emily hizo un anuncio que llenó mi corazón de orgullo y asombro. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste sobre la comunidad y el propósito. He comenzado a ser voluntaria en el refugio para mujeres del centro, ayudando a otras mujeres que están tratando de reconstruir sus vidas después de circunstancias difíciles. La ironía no se le escapó a ninguna de nosotras que Emily, que una vez necesitó que su madre le lavara la ropa, ahora estaba ayudando a otras mujeres a desarrollar la independencia y la autosuficiencia. El sentido del humor de Dios al hacer que todas las cosas funcionen juntas para bien nunca dejó de asombrarme. Jason compartió sus propias noticias. Abuela, ¿recuerdas cómo solías contarme historias sobre el tiempo del abuelo en la marina? He estado pensando mucho en esas historias últimamente, sobre el servicio y el sacrificio y lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Estoy pensando en unirme al programa ROTC el próximo semestre. El chico que una vez me trató como un banco personal estaba considerando el servicio militar, atraído por historias de honor y deber que había compartido en momentos más tranquilos, cuando todavía era lo suficientemente joven como para escuchar con asombro en lugar de aburrimiento. Después del almuerzo, nos sentamos en mi jardín donde Roberto había plantado rosales que aún florecían fielmente cada verano. La tarde se extendió ante nosotros sin agenda ni urgencia. Solo 3 personas que habían aprendido a disfrutar de la compañía mutua sin la tensión subyacente de las necesidades insatisfechas y los resentimientos tácitos. «Mamá», dijo Emily mientras veíamos a las mariposas bailar entre las flores. «Necesito que sepas algo. En estos últimos meses, verte encontrarte de nuevo, verte descubrir actividades y amistades que te traen alegría, me ha enseñado cosas sobre la fortaleza y la dignidad que nunca aprendí en ningún otro lugar». Hizo una pausa, con la voz llena de emoción. «No solo nos enseñaste a amarte mejor, nos enseñaste a amarnos mejor a nosotros mismos, a esperar más de la vida que solo sobrevivir, a encontrar un propósito más allá de nuestros propios deseos inmediatos». Jason asintió en señal de acuerdo. «Abuela, cuando dejaste de permitir que nos aprovecháramos de ti, nos diste la oportunidad de convertirnos en personas dignas de tu amor. No me di cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que sucedió. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con los colores de la esperanza y la renovación, reflexioné sobre la milagrosa transformación que había ocurrido en nuestra familia. No a través de gestos dramáticos o ultimátums, sino a través del simple acto de una mujer que decidió que valía más de lo que había estado aceptando, y que tuvo el coraje de demostrar esa verdad a través de sus acciones. El microondas que lo había iniciado todo estaba silenciosamente en mi cocina. Ya no una fuente de vergüenza, sino un recordatorio de que Dios puede usar los momentos más ordinarios para dar a luz un cambio extraordinario. Cada vez que lo usaba ahora, recordaba a la mujer que una vez se había sentido invisible y daba gracias por el viaje que me había llevado de regreso a la luz. Esa noche, después de que Emily y Jason se fueron con promesas de llamar durante la semana, no porque necesitaran algo, sino porque realmente querían mantenerse en contacto,
Me senté en mi rincón de oración con la Biblia de mi madre y reflexioné sobre el versículo que me había sostenido durante los momentos más oscuros de mi transformación. Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Casi podía escuchar esa canción divina de regocijo mientras miraba a mi alrededor en mi casa, ya no un lugar donde me sentía como una invitada en mi propia vida, sino un santuario donde una amada hija del rey había aprendido a vivir con la dignidad que él siempre había deseado para ella. El teléfono sonó, interrumpiendo mi meditación. El nombre de Emily apareció en la identificación de llamadas, y por una fracción de segundo, la vieja ansiedad parpadeó a través de mí, pero fue rápidamente reemplazada por la curiosidad en lugar del miedo, una señal de lo completamente sanada que estaba nuestra relación. «Hola, cariño», respondí. «Mamá, solo quería llamar y agradecerte de nuevo por hoy, y decirte que te amo, no por lo que haces por nosotros, sino por lo que eres». Después de que colgamos, me senté en el crepúsculo reunido y susurré una oración de gratitud que abarcó no solo mi propia transformación, sino los efectos dominó de la gracia que habían tocado cada relación en mi vida. «Gracias, Señor», susurré al aire de la noche, «por amarme lo suficiente como para despertarme a mi propio valor. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para convertirme en la mujer que tú me creaste para ser». A lo lejos, las campanas de la iglesia tocaron la hora, y me di cuenta de que mi historia no estaba terminando, sino comenzando. A los 72 años, había descubierto que los capítulos más hermosos de una vida entregada al amor de Dios se pueden escribir a cualquier edad, por cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para creer que vale más de lo que ha estado aceptando. El microondas zumbó suavemente en mi cocina, y sonreí, recordando el día en que me había ayudado a recordar quién era realmente. Ahora, querido amigo, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Dado por sentado por personas que dicen amarte? ¿Cómo te ayudó tu fe a encontrar la fuerza para exigir el respeto que merecías? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que esta historia pueda llegar a alguien que necesite escucharla hoy. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez se han sentido olvidados o dados por sentados. Que encuentres el coraje para recordar que eres hecho de manera tan especial y maravillosa, precioso ante sus ojos, digno de un amor que honra en lugar de disminuir tu hermosa alma. En el nombre de Jesús, amén.